Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes en este día. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes un tema bien interesante, la verdad. El Señor ha estado ministrando mi vida a través de este tema y la semana pasada hice 2 vídeos sobre este tema y el tema es el camino a la felicidad. Cómo nosotros podemos empezar a caminar hacia la felicidad. No es instantánea, no es algo que llega de la noche a la mañana, no es un talento, un don que el Señor nos regala, sino que es algo que empezamos a caminar hacia allá, enfocados hacia la felicidad. Nuestra meta es llegar a la felicidad y debemos empezar a caminar hacia allá. Y la semana pasada hablábamos un poco de cómo encontrar el don, cómo identificarlo, y cómo ponerlo en práctica. Después hablamos de cómo podemos nosotros rodearnos de personas que nos ayuden a ejercitar ese don. Todas estas cosas son pasitos que podemos ir dando hacia la felicidad. Y hoy quiero, en este tercer video, posiblemente sean más, pero hoy, en este tercer video quiero enfocarme en una palabra que muy pocos de nosotros sabemos decir, y me incluyo, y es la palabra no. Muchas veces por miedo al que dirán o por muchas circunstancias o por muchas razones no sabemos decir no. Y es importante decir no, no solamente a las personas externas, sino también un no dentro de nosotros. Miren que cuando nosotros miramos los mandamientos, los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés para el pueblo y para nosotros, la mitad de esos 10 mandamientos empiezan con la palabra no. O sea, hay una negativa y no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer ni nada que tiene tu prójimo. Entonces este no incluye tres enfoques. El primero es no hacer, el segundo es no decir y el tercero es no pensar. Si ven cómo Dios nos cuida y cómo Dios de alguna u otra forma también quiere que seamos felices. Cuando yo veo la vida de Jesús, yo digo, fue un hombre feliz, fue un hombre dichoso, porque no solamente ejerció su ministerio, sino que se rodeó de personas que lo ayudaban a su ministerio. Y lo segundo y lo tercero que veo en Jesús era eso, él se enfocaba no en agradar a las personas, no por miedo a las personas, siempre decía que sí, sino él estaba centrado realmente en lo que él estaba haciendo. Y muchas veces cuando nosotros estamos centrados, sabemos hacia dónde vamos y podemos decir no a ciertas circunstancias. Cuando no tenemos un enfoque es cuando decimos sí a todo, porque cualquier cosa nos puede llevar a cualquier sitio. Pero descubrir ese don y ese talento que hablábamos en el primer video te hace que te enfoques hacia lo que tú quieres. Y cuando tú te enfocas, entonces tú eres capaz de decir que no a aquello que muchas veces te desvía hacia el propósito que ya te enfocaste. Y eso incluye el hacer, el decir y el pensar. Y se lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Miren, muchas veces a mí me ha pasado, y no sé si algunos de ustedes, muchas veces en algo sencillo como comer algo, muchas veces lo queremos, nuestro deseo, sale un deseo de nosotros por comer eso, pero cuando lo comemos sentimos una sensación como diciendo, no me lo debía haber comido, esto como que no me cae bien, o voy a tener problemas con esto por habérmelo comido. Y eso hace parte de eso, no darle rienda suelta a nuestros pensamientos. Ese es el no que debemos decirle a nuestra mente y a nuestro cuerpo muchas veces por la consecuencia que lleva después. Siempre he dicho algo, siempre lo he enseñado porque he tratado de ponerlo en práctica en mi vida, no siempre lo he hecho, pero he tratado, y es pensar cuál es la consecuencia de cada decisión que yo tomo. Si yo hago algo, posiblemente tengo que pensar cuál es la consecuencia. Si yo digo algo, tengo que pensar cuál es la consecuencia. Si yo pienso y termino haciendo algo, un deleite de mi cuerpo, posiblemente tengo que pensar cuál es la consecuencia. Y cuando muchas veces nosotros pensamos cuál es la consecuencia, podemos ser conscientes y decir no, porque eso que voy a hacer o eso que voy a hablar o eso que voy a hacer para mi gusto me va a traer como consecuencia un sentimiento que me va a alejar de la felicidad. Esto que les estoy comentando ha sido algo que el Señor ha estado ministrando a mi vida, esta parte de la felicidad, porque no es una decisión global, no es una decisión que yo diga voy a ser feliz y punto, no. Es algo que debemos empezar a caminar y cada pasito
son cosas que nosotros debemos hacer enfocados en lo que queremos. Y uno de esos pasos es decir no. Aprender a decir que no a muchas razones, a muchas circunstancias, a muchas personas. Porque las consecuencias, si decimos que sí, muchas veces la consecuencia de ese sí va a ser algo que no nos gusta, va a ser algo que vamos a rechazar, va a ser algo que nos va a hacer sentir mal. Y eso hace parte de desviarnos de ese enfoque que tenemos de caminar hacia la felicidad. Entonces, hoy mi invitación es a que no solamente pienses cuál es la consecuencia de lo que vas a hacer, de lo que vas a hablar o de lo que vas a pensar, sino que si esa consecuencia te lleva a algo negativo o te lleva a algo que no te gusta, entonces debes decir no. Pero lo primero es que debes estar enfocado hacia dónde vas. ¿Cuál es tu paso? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu enfoque? Y entonces, basado en esa meta, basado en ese enfoque, tú vas a pensar cuál es la consecuencia de la decisión que vas a tomar. Y si no, y si te aleja de ese camino, si te aleja de ese enfoque, debes decir no. Ese es un paso que hoy el Señor nos regala para caminar hacia la felicidad. Espero que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Les mando un abrazo bien fuerte de este siervo del Señor. Dios me los bendiga.